Amigos de Tras la Armadura, ¿qué tal? Un gran abrazo para todos. Estamos de plácemes iniciando una sexta temporada. Estoy seguro que va a estar cargada de muchas emociones, mucha energía, y grandes invitados, de todo lo que hemos visto a lo largo de estas 5 temporadas. Hoy estoy embargado de emociones. John, ¿cómo andas? Buenas noches. Sama, un saludo especial, saludo a toda la comunidad de Tras la Armadura Project. Hoy no podemos empezar la sexta temporada mejor que con este gran invitado que decide unirse a la comunidad de Tras la Armadura a través de una invitación de un gran amigo que le hacemos. No podemos ahondar más, sino darle la bienvenida a Germán Rodríguez, decirle gracias por su tiempo, gracias por confiar en Tras la Armadura. Y Germán, qué felicidad tenerte aquí. No, mis gloriosos héroes. La gente de Colombia necesita, la gente de bien necesita más personas como ustedes y a lo que vinimos sin pelos en la lengua y al desnudo de una vez. Vale. Man, la pregunta que nos hacemos todos o que le hacemos a todos los invitados es, ¿dónde nace Germán? ¿Cómo recuerda su infancia? Y lo más importante es, ¿quién lo inspiró a usted para servirle a la patria? Bueno, Germán es un patriota, no es una frase de cajón, pero yo pongo mi vida por Colombia. La pusimos nosotros 20 años en las fuerzas militares. Yo no la pienso y yo sí pongo mi vida por Colombia. A propósito, ahorita tenemos unas amenazas muy fuertes del Frente 33, demasiado fuertes del Frente 33. Ya tuvimos el señor Mordisco, alias Mordisco, en los que nos ven en otros países. Colombia, pues tristemente tiene unos grupos armados delincuenciales muy grandes. Iván Mordisco es el jefe de unas disidencias de las extintas FARC. Pero como a él lo están correteando el ejército, nos preocupan son las del Frente 33 de Calarcá. ¿De dónde salió? Depende. Lo que estamos haciendo, yo soy producto en este momento de un fervor patrio y de las redes sociales. Yo cogí un celular que la invitación es a cualquier persona de cualquier parte de Latinoamérica que nos vean. Lo que crean que está mal, cojan un celular y háblenlo. Así empecé yo. Yo empecé el día que la Minga Indígena, que para mí son grupos paramilitares del gobierno Petro, que son los indígenas instrumentalizados que cogen a palo a nuestros policías, le partieron los dientes a los 4 dientes a un policía hombre y una policía mujer. Yo estaba pasando por ahí, cogí un celular y hice un video. Así empecé. Y de ahí para allá, pues no paré y soy feliz, pues, de haber impulsado a muchas personas a hacer patria. ¿Quién soy yo? Pues soy muy feliz de decir que salí de abajo, que conocí Venezuela antes del socialismo y que dormí en el piso con mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Dormimos en el piso y teníamos una silla de 3 patas y no teníamos nada. Y antes del socialismo, nosotros fuimos de Colombia a Venezuela, vendíamos pinchos y papelón con limón, o sea, agua de panela con limón. Y como somos trabajadores como burros, pues en 6 meses nos recuperamos y ya no dormíamos en el piso, ya teníamos un carro, trabajábamos día y noche. Por eso me duele tanto esta influencia socialista en todo el hemisferio, que hay que tener mucho cuidado. Y el mejor recuerdo que tengo de mi infancia, pues es mi mamá, las navidades, la mejor enseñanza que tuve también, para no hablar tanto, la única vez que he robado en toda mi vida, tenía 4 años, me robé un banano, mi mamá se dio cuenta y me hizo pedirle perdón al señor de la tienda, diciéndole que yo era un ladrón y que merecía estar preso porque me robé un banano. Yo creo que esa fue la mejor experiencia y de ahí aprendí que las cosas correctas son las que tenemos que hacer. Germán, ¿y cómo llegas Después, a servir en la infantería de Marina? Bueno, cuando yo era pequeñito yo veía las películas de Rambo, entonces yo lanzaba un borrador y decía ¡Granada en el aire! Y entonces yo le decía a mi mamá, mami, yo no podía decir la E sino la A. Mami, yo estoy en una contraguerrilla. Mi mamá me decía, y los ojos que Dios lo va a castigar. Y ¡pum! Terminé en contraguerrillas muy feliz. Así fue que yo empecé. Mi papá prestó servicio militar en la infantería marina, entonces escogí la infantería de marina y muy feliz. Me fui feliz de la Armada Nacional. No me llamaron a hacer curso de teniente coronel, pero yo amo mis fuerzas militares y gracias a eso es que estoy metido aquí en la política, porque o si no, estuviese todavía en la vida militar eh, y no estuviese metido haciendo patria. mi mayor, yo soy cercano de la Infantería Marina porque mi hermano prestó servicio en la Infantería Marina y hizo curso de suboficial en la Infantería Marina y es veterano de la Infantería Marina. Y sé de las vicisitudes que tiene que vivir un infante de marina en todo su proceso, en el inicio y en el avance de su carrera.
quiero preguntarle a usted, ¿cómo vivió usted esa época? ¿Cómo fue su escuela? Después de la escuela, ¿a dónde lo enviaron? Porque muchas personas dicen en Colombia, que la marina, que esos manes viven es Que de mirando el blanquito, mar y no sé qué. de frente al mar, de espalda a la realidad. Exacto, la cosa no es tan así. Les comento que la infantería marina, yo era de esos cadetes que enculebraba a todos los demás. Entonces, me daban tabla y yo era despelotado, entonces me ponían a voltear a todo el mundo por mi culpa. Pero fui deportista, yo era el seleccionado de pentatlón militar, entonces, Fibra. sí, sí, yo era monstruo, uy, yo era viga, uy, yo era re viga. Incluso cuando las veces que me toca hacer cursos militares con ejército, lo más bacano era yo llevar el banderín y todos los del ejército ahí, oiga, pescado. Yo Sí. feliz, feliz ahí. Y precisamente por esa condición física, que acepto que era impresionante, era juepucha, tuve un récord nacional de 8.000 metros en atletismo, entonces me sentía orgulloso, terminé no en fuerzas especiales, en grupos especiales en todas las unidades, porque tú sabes que tú llegas Ujú. a un batallón regular. Y entonces el comandante de batallón siempre escoge como algunos para hacer un grupo especial. Ahí era donde me metían a mí. Entonces sí era muy feliz de los elementos de combate. Recorrí la infantería marina, la mayoría de puestos son en los extremos. Entonces me tocó muchos extremos del país, zonas muy alejadas, perder muchos compañeros con muchas lágrimas, con mucho dolor, pero también momentos muy felices y muy difíciles y muchísimos resultados operacionales como todos nosotros. Herman, ¿algún momento en esa trayectoria que te haya marcado significativamente? ¿Qué es para ti hoy la palabra hermandad? Uy, les voy a comentar la única vez que pensé en pedir la baja. Eso yo nunca lo había dicho. Me mandan a una operación, me mandan juepucha con 18 días de víveres, juepucha, y ración de campaña y todo, y ¡bum! Pesadito. Yo no podía levantar ese berraco pocha y nos tocó patrullar en la selva del Chocó. Salimos en la madrugada, empezamos, nos desembarcaron, jue madre, y nos tocó un chuquial. Usted metía una pierna y para sacar la pierna usted tenía que hacer así con la mano y meterla. Y después la otra pierna, pues los tacones de las botas de todo el mundo se fueron, porque eran en ese momento las punto rojo. Se Punto fueron todos rojo. los tacones de la bota. Y en la noche, mamaos, habíamos caminado 800 metros. Yo dije, no, 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 No. yo termino la única vez que pensé en pedir la baja. La verdad siempre porque nos fue la única, ese es el momento más duro que yo he pasado. Ah, no, cuando he perdido hermanos, ¿no? Mm. ¿Y qué es la hermandad? La hermandad es, no se mide en los momentos buenos. No, no, no es cuando nos han mandado a curso en el exterior. Se mide en los momentos malos, cuando nos han levantado a plomo, cuando se nos han matado soldados, cuando usted va caminando, juepucha, un par de oportunidades que caímos en campos minados y el soldado mirándose la pierna y la pierna en un árbol. Esos son momentos duros y ahí se crea la hermandad, porque el soldado pone el pecho por uno y uno pone el pecho al soldado. Y ahí se crea mucho. Tengo una situación, pero obviamente aquí no vamos a contar vainillas porque qué mamera, ¿cierto? Todo, me imagino que todos los que vienen aquí se creen Rambo. Eso pasa muy curioso entre nosotros, ¿sí o no? Contamos la peor, contamos la de Rambo. Pero sí, la hermandad fue por ejemplo, en una ocasión que pensamos que hasta ahí llegábamos y todos ellos son amigos, hermanos míos y uno de ellos va a trabajar con nosotros ahorita, no en la UTL, pero sí en la parte de seguridad con nosotros en el Congreso. Esas historias sí, sí hay espacio aquí entra la armadura, mi mayor. Aquí entra la armadura, todo el mundo echa su táctico, porque de todos modos, aparte de hablar de nuestros procesos de transformación y todo el asunto, entre la armadura también dejamos un pequeño espacio para hacer memoria histórica. Y usted sabe Claro, que todos los soldados de la patria, llámense infantes de marina, aviadores, soldados y policías, a todos les ha tocado sí. pasar por unas críticas. Esas que cuenta Claro, usted, las de los claro. 800 metros, le cuento que eso le baja la moral Sí, al que sea. claro, hijo de madre, 800 metros, yo no la podía, no. Y en esa operación, cosas locas locas. Yo no creo en brujas, yo no creo en nada de eso. Pero llegamos una vez, dijimos, pues pucha, campamento de la guerrilla, ¿qué mejor dicho? Mi coronel, yo era capitán, yo no me acuerdo, teniente, mi teniente, ahí está la guerrilla. Y nos fuimos a mirar, pucha, sí, efectivamente está la guerrilla. Y llamamos al perro porque había una explosión, campamento desocupado. Yo no creo en brujas, yo no creo en nada.
Hijo de madre, y llegamos a un campamento desocupado, llegamos, oiga, pero estos manes guerrilleros eran indisciplinados, eran descarados, vea, una bolsa de ración de campaña aquí en el piso, no, o sea que esos manes están comiendo raciones de campaña. No sé cómo hicimos, pero volvimos a llegar a un sitio donde habíamos llegado nosotros. El soldado dijo, esta es mi ración, marica. Esa ración la dejé yo ahí. Pero esas historias solo las entendemos nosotros. De- Bueno, Oiga, Germán, dale. vas tú, hace un momento nos decía mi mayor que cerró el ciclo, su ciclo de servicio a la patria como infante de marina en el grado de mayor. ¿Cómo vivió Germán Rodríguez ese proceso de la transición, colgar el uniforme, de vivir a 100 por hora en cumpliendo órdenes o en operaciones, en una cosa y la otra, y pasar al escenario civil? ¿Le dio duro, no le dio duro? ¿Quién No, no, estuvo allí para ayudarlo? hay un luto, ¿no? Yo era comandante de batallón y mis compañeros, ninguno era comandante de batallón. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué si yo soy el único comandante de batallón? Y creo que al final hubo otro comandante de batallón, uno o dos comandantes de batallones, pero el único que había sido durante ese tiempo comandante de batallón era yo. Pero ¿por qué, Dios mío? Yo creo que Dios a propósito lo hizo para poder estar aquí donde estamos. Cuando paso la vida civil, yo dije, güey, madre, yo puedo ver mi familia. Y claro, uno no ve la familia. Oiga, yo puedo un domingo ir a jugar fútbol a la calle sin tener que ir a formar ni prestar guardia. Entonces, para mí fue muy agradable. Este paso a la vida civil fue lo mejor. Siempre he querido, nunca me ha gustado tener jefe. Entonces, para mí era feliz cuando me mandaban por allá a una niña en la que estaba en una brigada donde estaba un general, dos coroneles, cinco coroneles. No. Para mí, yo era muy contento cuando me mandaban lejos, porque pues obviamente el trato de nosotros es muy rudo, ¿no? Eso hay que aceptarlo, es muy rudo. Entonces, así tiene que ser. Pero también aprendí, me estoy adelantando, que ahora que los veteranos necesitamos estar unidos, ese trato tan rudo nos afecta, porque Mm. entonces los soldados no hablan con los sargentos no hablan con los coroneles y los coroneles no hablan con los generales, que esa es una de las propuestas que vamos a llevar al Congreso de cambiar, de americanizar las fuerzas militares. Pero eso va para más adelantico. Pero bueno, Germán, allí es importante que, por favor, tómate un segundo. El duelo, ¿cómo viviste el duelo? Porque el duelo existe Sí, para quienes tenemos esa vocación de servicio. ¿Cómo fue ese momentico de duelo tuyo? pues era el momento en que yo decía, hombre, pues, tristemente pasa que uno se retira, muchos compañeros ya no quieren hablar con uno porque todos están en ese momento jugando y alistándose para teniente coronel. Yo de pensar tanto, yo he sido muy bocón y yo siempre he criticado, por ejemplo, el proceso de paz y yo lo hacía abiertamente. Pienso que pudo haber sido eso, pudo haber sido que yo siempre he criticado todo esto y nunca me he controlado. Tal vez esto me Ujú. cobró factura. Fue el tiempo, terminé un tiempo en Estados Unidos, en Nueva York, y cuando llegué aquí a Colombia nuevamente, que cojo un celular y empieza con esos videos a acercarse a otras personas militares, a saludar, y se me olvida. Un momento se me olvida porque a diario yo recibía muchísimo, por ejemplo, un general de teniente, capitán, de mayor, casi nunca habla uno con un general. Y cuando empiezo a hacer videos me doy cuenta que los generales de forma diaria se encuentran hablándole a uno, activos y retirados, y buena. Entonces se me fue pasando y realmente se me olvidó. Y ya cuando empiezo a hacer videos, ya uno se da cuenta que uno es la representación de todos. Ujú. El mejor día de la campaña del Senado fue cuando me fui al CAN, o sea, al Ministerio de Defensa, con un parlante gigante, y yo decía, ya sabemos cómo es un presidente del M-19, no queremos saber cómo es un presidente de las FARC. Y yo veía a todos los militares que no me saludaban, pero me hacían así. Ese fue el mejor día de que uno se siente muy agradable. Y ya ahora de activo, pues ya ahora, pues el reconocimiento de la tropa y de los policías es mucho mayor. Entonces, el duelo lo pasé rápido, sobre todo cuando empecé a hacer videos, ahí sí se me fue. Bueno, Germán, aquí llegamos, gracias. Aquí llegamos al grueso de la entrevista y vamos a darte, digamos que quisiéramos que te tomaras un poco más el tiempo de decir, obviamente, a qué te dedicas actualmente, pero más a qué te dedicas es cómo llegaste acá y si en ese trayecto hubo una persona o situación que ayudó a reconstruirte para estar hoy acá. Cuando me refiero acá es Ah, bueno, situación actual. bueno, para las personas que
para las personas que nos están viendo en el exterior, yo soy el primer infante de marina que llega al Congreso de la República, al Senado. Al Congreso, ningún infante de marina había llegado, pero también soy el primer oficial naval que llega al Senado. Ya habíamos tenido al señor almirante José Prudencio Paella, pero en épocas de la independencia, antes de que se llamara Colombia. Entonces, pues para mí es una responsabilidad enorme, enorme. Entonces, los que tenemos la piel manchada de camuflado y de verde oliva, somos militares hasta el día que nos muramos en uso de buen retiro, pero seguimos siendo militares. Yo llego aquí porque nunca me quité el uniforme. Únicamente nunca me quité el uniforme. Y cuando yo empiezo a ver que en Colombia hay 550 ataques, y a propósito, ataque amenaza a drones, se los recomiendo, les voy a pasar el Ujú. contacto de Camilo Mendoza, el mejor experto, yo creo que en Latinoamérica de drones, no hay otro experto en drones militares y drones de todo, porque en Colombia tenemos una guerra que las guerrillas llevan 550 ataques de drones y aunque salió por las noticias que ya habíamos sufrido el primer ataque con enjambre de drones, o sea, 15 drones atacando una unidad militar, realmente es el segundo, pero el primero no fue tan eficaz. Entonces, yo estoy aquí porque siento que tengo una deuda con Colombia y que estoy hablando por el militar que está en el área, estoy hablando por el general que cogió a alias Calarcá y lo echaron, por el otro señor general que cogió a alias Calarcá y lo retiraron del servicio y en ese momento lo tienen, después de haber cogido al peor terrorista de Colombia, ¿sí? Porque soy la representación de el capitán que está allá en el plateado, que me dice, y el sargento y el soldado que me dice, la operación Perseo inició 1.500 guerrilleros buscando a 200 guerrilleros, perdón, 1.500 soldados profesionales berracos cogiendo a solo 200 guerrilleros y cuando los van a coger, el gobierno da la orden de retirada y los soldados me llaman, los estamos viendo, los estamos viendo. Entonces, en Colombia, gracias al presidente Petro del M19, o se puede decir del M19, las fuerzas militares en Colombia están completamente atadas, da dolor. Y cuando inicia este gobierno, Petro inicia con 13.572 terroristas flacos llevados. Miren esta cifra, de 1.500, vamos a redondear, 13.500 terroristas, narcoterroristas, y en menos de 4 años llevamos 8.000 terroristas. O sea que este gobierno ha apoyado directa o indirectamente, para mí directamente, con la paz total, que es una trampa para que estos grupos irregulares huyeran y que hoy exportáramos más de 3.000 toneladas de cocaína. Quiere decir que nosotros somos el exportador mundial de cocaína y esa cocaína es la que trae recursos para el ELN, para las FARC, para el Clan del Golfo, para todo eso. Entonces, me considero esa representación. Espero no defraudarlos, no solo a los militares y civiles, sino que si usted pregunta en Colombia, en las encuestas, ¿cuál es el peor mal que tiene Colombia? Es la seguridad y el orden público. Yo considero que para que mejore la economía, para que mejore la parte social, la parte de la salud, para que lleguen recursos para la salud, debe mejorarse el orden público porque un empresario de cualquier parte del mundo no va a querer invertir aquí en el Catatumbo, ni en el Cauca, ni en el Chocó, porque saben que lo van a extorsionar. Por eso yo estoy aquí parado y si Dios quiere, sé que no los voy a defraudar, tanto los uniformados, activos, retirados, pero sobre todo a la población civil que confía en mí. Germán, ¿y cómo fue ese proceso de campaña? ¿Cómo fue ese contacto con la comunidad? ¿Qué cariño recibiste de la gente? Porque yo creo sinceramente lo que tú estás diciendo, te volviste una representación de un montón de mudos, mudos Sí, por vocación, digámoslo así, mudos por sí, señor. vocación. ¿Cuál fue el Bueno, feedback de las calles y cómo se da esa campaña y cómo llega esa elección tan afortunada? Bueno, campaña fue una campaña para el Senado, fue austera. Yo me gasté 522 millones de pesos, que sería como, no sé en dólares cuánto sería. Fue muy austera, ¿100 mientras mil? que hubo campañas que costaron 40.000 millones de pesos. No sé si lo podemos pasar a dólares. Y yo tenía lo que ellos no tenían y ellos tenían lo que yo no tenía. Yo no tenía dinero para una campaña como las que se hacen en el Senado
Ellos no tenían el reconocimiento porque nosotros nos ganamos el reconocimiento en las redes sociales. Tenemos 1.5 millones de seguidores en todas las redes sociales, transmitiendo todos los días. Yo hago un programa como un noticiero diario de 1 hora y a mediodía entrevistaba a algún ministro, algún senador, todos de derecha, nunca he entrevistado a nadie de izquierda. Y conozco muy de cerca lo que sucedió en Venezuela, entonces eso me permitía llegar a otras personas y así fue creciendo, creciendo. Luego estuvimos en las calles alistando las marchas, alistando absolutamente todo. Luego empezamos a organizar la reserva a nivel nacional. Terminamos en Italia hablando todavía no era candidato, el vocero de nosotros, con Abelardo de la Espriella, quien puede ser el próximo presidente de Colombia. Y despacito nos empezaron a dar espacio, lento nos empezaron a dar espacio en medios, primero medios escritos como Infobae, Semana, muchos medios escritos, después nos invitaron a entrevistas radiales, luego a entrevistas de televisión, canales nacionales y muchísimos canales internacionales. Entonces así fue despacito como se fue haciendo esa. Llegamos al Congreso de la República sin maquinaria, que es muy diferente, ¿no? Yo creo Claro. que apenas el 5% de los congresistas en cualquier parte del mundo llegan Ujú. sin maquinaria y nosotros hacemos parte de ese 5%, o sea que no le debo nada a nadie. No me voy a liar con nadie porque como no le debo nada a nadie, nadie me puso nada, entonces esa es una ventaja muy buena porque voy a hacer las cosas que me salen del corazón y no necesito hacer nada que yo haya criticado. Entonces eso es lo bueno, porque también hay que hacer un control político. Si hay que hacer el control político a la izquierda, con más veras. Yo que soy de derecha, hay que hacerle control político a la derecha para que no la vayan a embarrar. Importante, importante ese punto. Mire algo, mi mayor. Yo le digo mi mayor, aunque es un honorable senador de la República. Yo le sigo diciendo mi mayor por nuestra cercanía en la sangre pixelada que ha Sí, dicho usted señor. hace un momento. Y cuando nosotros nos sentamos con John a hablar de la estructura detrás de la armadura, hablábamos de que nuestro sentir, nuestros sentimientos como veteranos, no se los podemos dejar aunque un civil venga a liderar estos procesos en los Sí, que sí, sí. nosotros hablamos con otros veteranos y nos sentamos aquí a echar vainillas, como a veces dice uno y todo el asunto. Creo que es la llegada suya al Senado genera una puerta y genera un espacio que lastimosamente a veces se daba era del soldado al civil. Entonces Ujú. uno veía que, por ejemplo, ciertas periodistas o ciertos periodistas recibían las llamadas directas de los soldados quejándose por una situación, comentando otra situación. Creo yo que al estar mi mayor en el Senado, representando a todo ese conglomerado de militares activos, de veteranos, de personas que no tienen la posibilidad de hablar ni comunicar sus necesidades o poner sobre la mesa temas importantes. Creo que enhorabuena, mi mayor llega a suplir o a ser la voz de tantas personas que Sí. ahora van a poder contar con su voz, ¿cierto? Sí, claro. Es que, bueno, aunque nosotros estamos en lo que corresponde en seguridad nacional, incluyendo la parte de inteligencia, pues la voz de nosotros no solo es la voz de, vamos a hablar como nicho, no Ujú. solo es el nicho de seguridad, sino que es que la población civil en Colombia entiende que el peligro más grande es el orden público. Y nosotros tenemos ya una cantidad de proyectos, son muchos los proyectos que ya estamos listos para entregar, para mejorar todo lo que tiene que ver con seguridad y defensa nacional, la inteligencia, como les digo, que está destrozada. Fíjese, en el Congreso, ¿usted sabe quién pertenecía a la Comisión Segunda? Iván Cepeda. ¿Quién es Iván Cepeda para las otras personas? La Comisión Segunda es la Comisión de Seguridad, donde yo voy a estar. La de Seguridad y Defensa, Fuerzas Militares, todo lo que tenga que ver con orden público, seguridad nacional. Pues el que daba las órdenes y la política para todos nosotros eran senadores. Iván Cepeda es el candidato a la presidencia de ultraizquierda. El papá de Iván Cepeda se llama Manuel Cepeda Vargas y Manuel Cepeda Vargas es el frente guerrillero de las FARC más sanguinario de la historia de Colombia. Y Iván Cepeda en ese momento no es que sea el heredero de las FARC, es el candidato, eh, para mi juicio, lo aclaro porque ya tengo un poco de denuncias por decir eso, de las FARC
hace 3 días se presentó en público y donde estaba había una foto del Partido Comunista, Ujú. de Manuel Cepeda Vargas y de Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, el comandante histórico de las FARC. Entonces, quienes decían las leyes, quienes dictaminaban, quienes ordenaban las leyes, eran personas tan siniestras como Iván Cepeda. Entonces, afortunadamente llegó un uniformado a coger estas banderas y ojalá en la nueva reestructuración del Congreso tengamos muchos aliados. Por ejemplo, tú estás en Chicago, me dices, ¿no? En Estados Unidos los militares votan. Y en Ujú. Canadá los militares votan. Los También otros dicen, no, pero es que no, no, no. Pues en Venezuela los militares votan y en Venezuela, en el fuerte Tiuna, 2/3 votaron en contra de Nicolás Maduro. En el fuerte Tiuna, que es el fuerte más grande de Venezuela. En Colombia, los militares no votan desde el Frente Nacional. Hay que cambiar eso. En Argentina, los que no votan son los sacerdotes. Hay que cambiar todo eso. Porque si en casi todo el mundo, América creo que tiene 35 países, 30 países votan los militares. Si en Colombia logramos que los militares voten, estos irregulares de las FARC y el DL y el ELN y esos políticos que están aliados con ellos se van a ir retirando. Cosas como estas hay que ir metiendo, como la prohibición de que terroristas, personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, sean senadores, sean alcaldes, sean presidentes. ¿Sabe qué me dio claro. tristeza? El jueves pasado tuve la oportunidad de ir al Congreso. Hay una guerrillera muy peligrosa en Colombia que tiene la inocencia de 18.677 menores de edad. Estas palabras no las puedo decir aquí en YouTube, pero las voy a, más o menos que ustedes sepan. Esta señora perteneció o es culpable o es responsable de que 18.000 niños y niñas perdieran su inocencia, no puedo decir esa palabra, las secuestraran, las reclutaran, las convirtieran en guerrilleros y en guerrilleras, las convirtieran. Y esta señora, Sandra Griselda Lobos, guerrillera de las FARC, estaba sentada y al lado estaba el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y aquí estaban todos los generales, los comandantes de fuerza, y Sandra Griselda Lobos le decía, ministro, cállese. Oiga, general, hable más duro. Esto es una humillación completa. Eso es un deterioro que nosotros permitimos lastimosamente. Germán, Estaban discutiendo la caída del Hércules C-130, el que se cayó, Ajá. pero era increíble que esta guerrillera era la que estaba moderando y dándole la palabra o no a nuestros Estaba generales. imposible. mira que, Germán, mira que estoy de acuerdo en algo y es, no sé si Iván Cepeda Vargas, no tengo ni idea, pero sí tengo claro que hubo un deterioro sistémico a través de la política en el más alto nivel del Congreso, un deterioro no un deterioro, no, un debilitamiento desde la política hacia las fuerzas militares sistémico. O sea, Sí, sí, es sistémico, claro. Y miren esto, Clausewitz dice en On War, dice, la política es la guerra por otros medios. La guerrilla tiene un principio que es la guerra por todos los medios, ¿cierto? Ellos entendieron y entendieron tanto que tenían que permear la política, los grupos subversivos y terroristas, que hoy el ELN tiene un ministro. Pues el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, perteneció al ELN en las juventudes estudiantiles del ELN cuando estudiaba sociología, creo que era en Bucaramanga. En Colombia, después del narcotráfico, es más, hay algo que da más plata del narcotráfico, que es la minería ilegal. Pues la guerrilla de las FARC tuvieron un ministro que era el ministro de Minas y Energías del Partido Comunes y el señor se llama Andrés Camacho, es del Partido Comunes, o sea, el partido de las FARC. Han tenido varios ministros, ¿cierto? Y todo esto del deterioro de la política en Colombia viene con una persona que se llama Juan Manuel Santos, porque al darle 10 curules en el Congreso, las 16 curules de paz son 26 curules, ¿cómo es que se llama? Balance. La balanza automáticamente se va para la izquierda porque los guerrilleros votan obviamente a favor del narcotráfico, de todo esto, y así nos han quitado presupuesto y presupuesto y presupuesto. Y cuando llega este señor de extrema izquierda, el señor Gustavo Petro,
pues termina de destruir lo poco que queda de la aviación, porque llegamos a un momento de que el 70% de la flota aérea está fuera de servicio, donde los MI-17 que a nosotros nos transportaron en papayos, los MI-17 son los papayos, no sirven, ninguno está operativo, ninguno. Ningún MI-17 famoso en la operación Jaque, ninguno está operativo. De los Black Hawk, afortunadamente hubo escándalo, el helicóptero de Francia Márquez, pero el 45% en este momento es el que está funcionando, ¿cierto? Hay veces sube 5% más, hay veces sube 10% más, pero estamos el Hércules C-130 de matrícula 1016 que se cayó en Puerto Leguízamo y que cobró la vida de 69 héroes, no tenía seguro y murieron 69 soldados y policías, porque también hubo policías, a una aeronave que no tenía seguros. Ellos entendieron que tenían que captar la parte política y metieron en lo más delicado que tiene Colombia, que es la inteligencia, a 4 Ujú, guerrilleros del M-19. Primero el señor Casanova sale por un escándalo. Entre los 4 guerrilleros del M-19 a vigilarnos a nosotros, está, por ejemplo, Carlos Ramón González, prófugo de la justicia en Nicaragua por un súper desfalco de corrupción. En esos está el director de inteligencia estratégica, ¿cierto? Salió en los computadores de alias Calarca, el peor terrorista que tiene Colombia, como aliado. Incluso permearon generales como el general Huertas, quien presuntamente, ¿se acuerdan ustedes se acuerdan que cuando uno intenta escucharse a uno mismo en el CITEC, no sé cómo se llamará en el ejército, en la inteligencia técnica, se escucha Los ujú. marcianos que decían. tenía las frecuencias radiales de nosotros y sabían qué hacíamos nosotros en tiempo real. O sea, un general que estaba en la dirección de personal de Colombia era, según los computadores de alias Calarcá, era el general de las FARC, era aliado de las FARC, era quien le pasaba las bases de datos. Entonces, por ejemplo, en el Catatumbo, cogieron a 4 policías porque se estaban desplazando hacia su unidad. Iban de civil, la guerrilla los Ujú. secuestró, les pidió las cédulas. ¿Quién les entregó la base de datos a los guerrilleros para que hicieran todo eso? Entonces, vean en el otro extremo de Colombia lo que está pasando con el general Federico Mejía. Ustedes vieron esta semana sacó, la revista Semana, sacó un video donde hay un tipo que lo cogen con 4.5 kilos de cocaína, lo sacan de ahí y el general Federico Mejía ordena coger 2 helicópteros para liberar a este señor, el general Federico Mejía, que tiene unas investigaciones que contrainteligencia y que está también tiene unas investigaciones por presuntamente trabajar en coordinación con la segunda Marquetalia. Curiosamente, él donde llega, y quiero decir la palabra presunta para evitar investigaciones, presuntamente hay cosas extrañas y turbias con los actores criminales. Estamos viendo 2 generales muy grandes. A propósito, ustedes sabían que el general Federico Mejía no lo han echado con esas investigaciones tan bárbaras de vincularlo presuntamente a grupos criminales. No lo han echado. ¿Ustedes saben en qué cargo está en ese momento? En la SEDOC, allá en Tolemaida. Es el que hace la doctrina de nosotros los militares. Imagínense todo tan pervertido y tan descarado y con mucho respeto. La primera cúpula militar fue la más responsable y con mucho respeto el señor almirante Cuides, que es de mi fuerza, le faltó muchos pantalones porque él abiertamente decía, el gobierno del presidente Gustavo Petro, que es guerrillero, del M-19, o que es guerrillero, ha sido el mejor en la historia de Colombia para nosotros. Y aparte de eso, ellos permitieron que incluso hasta en la universidad militar, la parte la plana mayor, metieran personas del M-19. Entonces, nosotros permitimos esto y estamos cooptados completamente por el M-19 en todo. La UIAF, ¿qué es la UIAF? La UIAF es la que se sabe toda la vida crediticia suya, de sus empresas, absolutamente de todo. Siempre ha estado por personas muy cercanas a Petro y ahorita está el alias el Chulo, William Mejía, quien era el director de inteligencia estratégica
que salió en los computadores de Calarca, ahora es el que revisa la UIAF. Este es el peligro que tiene Colombia. Una persona que saltó de una profesión normal cualquiera a un Profesor Entrenador deportivo, físico, ¿no era? entrenador físico, sí. en un año es director de una agencia de inteligencia de un país. Mi coronel, por Sí. ejemplo, ¿usted qué preparación, por ejemplo, en inteligencia tiene? Pues, pucha, usted ha hecho cursos en la Charry, soñado, en todo lado, ¿cierto? Y este Sí. señor ni siquiera tendría un perfil, ¿para qué? Ah, Para nada. absolutamente nada, absolutamente nada. Es como cuando, como este señor Iván Velázquez, que era el ministro de El Defensa pasado. exministro El prófugo de la tipo, justicia en ah, Guatemala. el tipo le dicen, están organizando presupuestos y el man sin sonrojarse dice, cojan 900.000 millones de pesos del presupuesto de defensa de las fuerzas militares y utilícenlo para lo que quieran. Ahí se van horas de vuelo, se va Claro. alimentación, se va combustible, se va todo el andamiaje logístico de las fuerzas militares de un país. Este tipo, en ese cargo tan importante en el marco de la seguridad y defensa nacional, dice, eh, les doy 900.000 millones de pesos. Ahorita es donde se está viendo el resultado de esa falta de conocimiento y experticia que han tenido muchos de los funcionarios que ha traído este tipo al Muchísimos. gobierno, ¿no? Muchísimo. Yo puedo aquí decir, por ejemplo, Irene Vélez, ella es filósofa, que dijo la teoría del decrecimiento, que fue la que hizo que ayudó que no siguiéramos exportando petróleo. Nosotros sacamos 740.000 barriles de petróleo con la única intención de comprarle petróleo a Venezuela cuando estaba el dictador Maduro. Por ejemplo, la primera directora del ICBF. No, no, aquí me canso en decir, hay embajadores, por ejemplo, Roy Barreras. Hemos tenido embajadores en países donde hablan inglés, embajadores que no hablan ¿Quién sabe? inglés. Laura Sarabia. Sí. No va lejos, no va Claro, lejos. Bueno, Germán, claro. gracias a todo eso hay personas hoy allí. Voy a hacer un comentario chiquitico mira, cosas que me hayan dolido a mí. La viceministra de Defensa. Ay, no, Uy, Yo, Angélica Verdel. yo veo Angélica las fotos, Verdel. yo veo las fotos de esa Se graduó en el señorita, 2022. esa señorita de 23 años, al lado del almirante, al lado del comandante general. Ay, no me pique la lengua, que yo me sé, me Es- toca decírselos por el interno. Si digo una chiva que yo sé de un señor almirante con esta señora, mejor dicho, no la no, digo, pero pero para él resulta, eso es lo más tremendo. Pero gracias a eso, porque yo sé que vas a tener un programa dentro de poco y tenemos 3 punticos para terminar. Tienes el escenario claro. ¿Cuál es el plan detallado? Pero ¿cuál crees tú que vas a hacer? ¿Cuál crees no? ¿Cuáles van a ser las primeras acciones tuyas en el Senado? Y cuando termines a eso, porfa, Germán, cuando termines de decirnos eso, ¿cuál es el mensaje para el veterano, o sea, para el militar, soldado, policía que está saliendo hoy a la veteranía? bueno, dependiendo hay tres opciones, si somos gobierno con Abelardo Lasprilla, si somos coalición con la senadora Paloma, si somos sí. oposición con Iván Cepeda. Yo, para mí, ¿qué va a pasar? Es la primera, somos gobierno con Abelardo Lasprilla. Con Abelardo Lasprilla tenemos un plan de choque. Digo, eso no depende de mí como senador, porque yo tengo unas propuestas que vamos a sacar, ¿cierto? Pero sí apoyaría la política que tiene el presidente Abelardo Lasprilla, que es en los primeros 90 días, porque a nosotros nos van a quemar el país. Ujú. Si Petro lo hizo con sus grupos paramilitares de primera línea, son grupos paramilitares, si usted busca en la RAE que es paramilitar, los grupos, la primera línea es un grupo paramilitar, las mingas indígenas son grupos paramilitares y sus amigotes de las FARC que apoyaron la toma terrorista en el 2022 a Colombia, el ELN que apoyó también a la toma, entonces a nosotros nos van a quemar el país, sin duda, no tengo duda. Pero para eso necesitamos blindar la fuerza pública, porque en ese momento yo conozco, es mi día a día, la mayoría de coroneles me dicen, tengo un resultado, pero no quiero darlo porque me van a empapelar. O sea, no le estoy diciendo mentiras. Hay coroneles que dicen, hay una operación, dice, ¿será que no hay una tropa de un batallón más cerca? No la quiero dar, no por miedo, por la guerra jurídica. Entonces toca blindar a nuestros uniformados
policía y fuerzas militares. Y en los primeros 90 días vamos a dar 10 resultados operacionales tangibles, 10 de carácter estratégico y 10 de carácter regional. Esa es la misión, 90 días para dar 10 resultados operacionales. El Ejército de Colombia y las Fuerzas Militares de Colombia, la policía, es la más profesional del mundo. Ese es el escenario A. Escenario B. Paloma Valencia llega a la presidencia. Vuelvo y repito, estoy casi seguro que va a ser Abelardo, pero de todas formas, analizando ese escenario, sin duda tenemos las mejores relaciones con la senadora Paloma Valencia. Al no tener ellos ningún uniformado en el Centro Democrático, nosotros vamos a tener un papel protagonista completamente, tanto en el gobierno directamente como en el Ministerio de Defensa. Nosotros vamos a hacer la mano derecha para poder ayudar, apoyar a todo lo que se necesite con el Ministerio de Defensa. El más delicado es Iván Cepeda. Si queda Iván Cepeda en el poder, pues no, Toca no restear. toca rezar, empezar a hacer alianzas, porque la Comisión Segunda, que es la que da todas estas políticas, tiene 13 senadores. Toca empezar a sumar para empezar a que nos aprueben nuestros proyectos. Y aquí tienen mucho poder los generales, que se paren en la raya, como lo hizo el general Silva, comandante de la Fuerza Aérea, que dijo, cuando Petro dice que nuestros aviones son chatarra, él dice, no, señor, la vida útil les queda un 95% de vida útil, no son chatarra. Pero la verdad es que apenas hubo un señor general que antes de irse hizo un trino fuertísimo en contra del señor Gustavo Petro, pero pues no ha habido ningún otro general, ni activo ni retirado, que haya dicho este gobierno es así, 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 así. Sí, activo y retirado, sí, mi general Mora, mi general Zapatero también, de la policía mi general Camacho, pero han sido muy, de los de renombre, han sido más bien poco, pero sí hay mucho guerrero, sargento, coroneles, y soldados muy valientes, pero en el caso que Iván Cepeda, pues toca prepararnos absolutamente para lo peor y que nuestras fuerzas militares recuerden que primero está la Constitución, el pueblo colombiano y que el presidente es pasajero y que si en algún momento el presidente quisiera violar la Constitución, para eso estamos nosotros. Sí, tal cual. Ahí tendría que tomar la postura de oposición completa y hacer todo lo posible dentro del marco constitucional para oponerse a lo que, a esos escenarios negativos que uno puede imaginarse que intentarán en un caso hipotético, pues jalar el Así es. país. Mi mayor recomendación es para los veteranos. Usted ahora que fue y estuvo en campaña, que se movió por todo el país, que se habló con asociaciones de soldados, de suboficiales, de oficiales, gente de la Armada, de la policía, ¿qué recomendación le da a esos seres humanos que en este momento están todavía portando el uniforme y están a puertas de salir de pronto de las instituciones, o aquellos que acaban de salir, igual que nosotros, y que de pronto están mirando para un lado y para el otro, y bueno, ¿yo qué hago Bueno, ahora que me voy a retirar? para los activos, para los que tienen mando, para los que tienen mando, que me están llamando por aquí, para los que tienen mando, nosotros somos una familia, no podemos pelear, no podemos Total. maltratar a nuestra gente, porque afuera, cuando nos necesitábamos unidos, hubo dolor. Hubo gente que no se hablaba con otro porque los volteó o porque los gritó. Y afuera nos necesitamos unidos porque nosotros somos la talanquera de Colombia, nosotros somos los salvadores de Colombia. A nuestros soldados y policías, tengamos fe que ya va a pasar la horrible noche, hay luz al final del túnel, el 31 de mayo podremos tener una sorpresa, o si no el 21 de junio, tener un presidente que realmente apoye a nuestras instituciones. Tengamos paciencia. Recordemos que primero no nos dejemos vender. El honor es lo más importante. Tengo 4 horas de audios, lastimosamente, uniformados que vendieron su honor militar en el 2022, cuando X persona hablaba uno por uno que le decía, ¿qué hubo? ¿Se montan en el tren de la victoria con Gustavo Petro o lo echamos al día siguiente? Y con mucho doler, sus uniformados decían, listo, listo, está bien, bueno, listo, Petro presidente, uniformados. Activos, están hoy activos. Los que dijeron que no, los echaron. Pues esto es muy duro porque uno dice, hay uniformados que son no derecha, el uniformado debe ser apartidario. Políticos somos todos, apartidario. Que respete la constitución, pero hay muchos que piensan en Colombia primero y me dicen, yo no me voy de baja, porque muchos dicen, ¿usted por qué no se van de baja? ¿Por qué no le dicen a Petro, no, Petro, ustedes son tal por cual? Me dice, pero es que si yo me voy de baja y le digo eso a Petro, a mí me echan y el que está atrás mío es de izquierda.
¿sí? Eso es Haciendo muy cola ahí. difícil. A los activos, la solicitud más grande, olvidemos los grados, por favor. Fuera todos valemos lo mismo. A los señores generales, por favor, olvidemos que tenemos soles afuera, que un soldado puede mover más masas que un señor general. Entonces, afuera todos somos iguales, necesitamos una hermandad. Eso fue lo más grande que yo vi en esta intentar unir la reserva, las peleas que hubo. Es difícil unirnos a todos, pero si nos podemos unificar, eso pues es lo más importante. Hermano, darte las gracias a ti por tu tiempo, desearte lo mejor. Nos has regalado una hora de tu tiempo, un honorable senador de la República. Pienso que para nosotros marca un antes y un después. Todos los mejores éxitos. Cuentas con nuestra humilde colaboración en algún tema que requieras, como sé que hay mucha gente rodeándote, porque de verdad, Germán, hoy vemos en ti una posibilidad. Esto es desde la Tras la Armadura Project, que es una comunidad de veteranos. No le vendemos el libro sanador a nadie, pero mostramos historias como la tuya y la de tantos veteranos que han podido transformar su vida después del servicio y seguir sirviendo. Quisiera darte un espacio para que te despidas de la comunidad y para que mandes un mensaje o lo que tú quieras, por favor. A ustedes, gracias por estar haciendo la batalla cultural. La derecha no tiene, la batalla cultural de la derecha está muy lejos de la izquierda nos ha ganado en eso. Sigan haciendo ese trabajo, empiecen con la multiplataforma, a subir estos contenidos a TikTok, TikTok es de los jóvenes, a Instagram, a Facebook, todos los contenidos hasta X. Sigan haciendo esto que ustedes no saben lo importante que son estos espacios para Colombia. Los felicito. Cuenten conmigo para lo que yo pueda colaborarles. Ya les di mi número personal. Cuenten conmigo para todo y cuenten con un soldado. Yo soy un servidor. Es más, no me gusta que me digan senador. Me pueden decir Germán, me pueden decir mayor, porque no quiero esa distancia, no quiero una pared tan grande. Hijo de pucha, senador, y uno piensa, no, 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 yo soy un soldado de Colombia, yo soy un soldado y yo estoy para servirles a todos ustedes. Y de paso les pido disculpas a todas las personas que no les he podido contestar en los mensajes, es completamente imposible. De WhatsApp me pueden llegar 1000 mensajes diferentes de diferentes personas a mi WhatsApp personal. Al WhatsApp institucional es imposible contestar y mucho menos en las redes sociales. Entonces les pido disculpas a los que no he podido contestar porque pues es físicamente imposible. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, mi mayor, muchísimas gracias a usted por su tiempo. Vuelvo y lo digo y reitero lo que dijo John, usted es nuestro representante. Invito a la comunidad de Tras la Armadura, invito a todos los que estén viendo este video, sin importar el día que sea o la hora, a que reflexionemos y seamos mucho más unidos alrededor de, por ejemplo, en este momento, esta causa que es Sí, nuestro senador representante allá en el Senado, a que lo acompañemos, que demos todo nuestro apoyo en los proyectos y en las tareas que estén haciendo. Yo, por mi parte, quedo muy agradecido con usted, mayor. Le deseo muchos éxitos en este cuatrenio que inicia ahorita en junio, en julio, con el sí, nuevo señor. Senado de la República. Le deseo muchos éxitos. Nuevamente, la Casa de Tras la Armadura está a sus órdenes y bueno, esperamos que todo sea de bien para usted. Para el resto de la comunidad de Tras la Armadura, bueno, iniciamos una sexta temporada con un gran invitado, con una gran historia. Les recordamos que el 70% de las personas que ven los videos no está suscrita a nuestro canal. Les agradecemos si le dan like, si se suscriben a nuestro canal, si comparten estas historias con otros veteranos, con familias de veteranos, con los amigos que de pronto quieran saber algo sobre este mundo de los veteranos, seguramente podremos ir creciendo un poco más nuestra comunidad y el algoritmo identificará que este es un contenido en el que no estamos bailando ni haciendo cosas distintas a hablar de nuestras historias y de nuestra vida como veteranos. Mi mayor, muchísimas gracias a usted. John, Comando, que Dios muchísimas me lo bendiga. gracias Muchísimas y gracias. un saludo especial para todos. Ahí nos Muy amable, vemos. muchas gracias.